y vamos a hablar de la actitud, ¿sí? Esta palabrita actitud, a ver qué es la actitud, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, Antonio Blay dice que nosotros vivimos todas las cosas con una determinada postura interior. Acá estamos hablando de la postura interior, ¿no? La postura mental que tenemos todos ante la vida. A esta postura interior que nos predispone a reaccionar de un modo u otro, a hacer las cosas de una manera u otra. A eso él le llama actitud. ¿Cómo estoy predispuesto ante la vida, ¿no? Eso va a ser lo que va a determinar cómo voy a reaccionar, cómo voy a hacer las cosas aquí, en el mundo. Hay actitudes muy diversas, dice él, y primero las divide, ¿no?, en las más importantes, que dice que pueden ser actitudes positivas o negativas. Positiva va a ser una actitud que es placentera, que es agradable, que nos afirma, y negativa obviamente que va a ser la que digo como desagradable, que tiende a negar o disminuir nuestra realidad. Por ejemplo, cuando estoy deprimido, tengo una actitud negativa. Cuando estoy contento, mi actitud es positiva. La actitud positiva sería la que tiende a afirmar, ¿no? Afirmar mi realidad, mis valores. La negativa es la que tiende a negar esos valores. La negativa también él la pone, la sitúan como no sentirme ser ni valer, sentirme menos. Estas son las actitudes que recién nombré, negativas y positivas, en cuanto a la actitud mental, ¿no? Pero hay otros modos de actitud, dice él. Una actitud puede ser también activa o pasiva. Una actitud es activa cuando yo me convierto en agente, en actor en relación con lo otro, con las circunstancias, con la situación. Soy yo que quiero mirar, que quiero investigar, que quiero amar, que me muevo físicamente. Es decir, adopta una actitud, sea mental o física, de acción. Esa es la actitud activa. La pasiva va a ser aquella en la que yo me vivo a mí mismo como paciente, como objeto de lo que es acción externa o extraña. Sufro las inclemencias del tiempo, un malestar, una irritación, un conflicto. En el momento en que reacciono, se trata ya de una actitud activa. Mientras lo sufro, vivo pasivamente. Pero esta actitud activa o pasiva no tiene solamente que ver con el movimiento exterior. Muchas personas, por ejemplo, pueden estar escuchando una conferencia, un concierto, ¿no? Y tienen una actitud pasiva, porque están inertes, recibiendo solo las palabras, las ideas, lo que viene del exterior. Por el contrario, dice él, se puede en ambos casos estar muy activo, y es cuando internamente, mentalmente y afectivamente yo intento sintonizar con esa conferencia o con ese concierto que estoy escuchando. Ir a tono, ¿sí?, con el que está hablando. O sea, vivirse. No hay duda de que la actitud ideal, ¿no?, es la positiva. Positiva querrá decir aquí aquella actitud en la que yo vivo los valores que realmente tengo, en el que vivo la realidad que soy y en el que tiendo a afirmar o desarrollar esa realidad que soy. Esa es la actitud positiva ante la vida, ¿no? Como nosotros vieron que estamos acostumbrados a decir que somos positivos porque nos mostramos contentos por fuera y quizá por dentro tenemos una actitud totalmente negativa, ¿no? La actitud positiva es cuando estoy todo yo implicado en la cosa. Además de ser positivo, he de ser activo interiormente. Ello no quiere decir que tenga que estar moviéndome en todo momento, sino que interiormente he de estar en todo momento despierto y alerta. Eso es tener una disposición de acción, de estar presente, de estar disponible y de obligarme además a vivir y a movilizar todo lo que son contenidos positivos de mi mente, de mi cuerpo y de toda mi experiencia. Cuando el hombre llega, dice, a desarrollar esta actitud
positiva y activa es cuando logra el extraordinario resultado de independizarse de las influencias externas. Claro, porque si mi actitud interna no es positiva y activa, todo lo que ocurre a mi alrededor es como que me crea cierta dependencia. Dependo de cómo está el afuera para estar bien o mal. En cambio, cuando yo lo desarrollo desde mi actitud interna, ya no dependo de lo que suceda ahí fuera. No se trata de que el hombre se emancipe del exterior. Siempre dependerá del exterior de alguna manera, ¿no? Pero internamente la persona no se vive a sí misma en función del exterior, que esto es lo importante, ¿no? Él usa mucho, ¿se acuerdan que dijimos la palabra sujeto? Aprendo a vivirme como sujeto. Ya no soy más objeto, soy sujeto. Entonces, su conciencia de ser pasa a ser activa. Y esto sí es lo que nos emancipa de los demás, de la dependencia, del modo de comportarse de los demás, de las circunstancias. En todo momento la persona se vivirá positivamente porque estará viviendo su propia capacidad de hacer, su propia realidad intrínseca, en lugar de apoyarse en las experiencias que pasivamente recibe del exterior. Fíjense en cómo esto nos hace, ¿no? Reflexionar un poquito en qué actitud tenemos nosotros frente a los sucesos, ¿no? Fíjense en que en realidad todo se trata de una actitud mental, ¿no? La actitud interna que tenemos todos ante la vida, ¿no? Y qué importante que es, y quizás no le damos mucha trascendencia a esto y no nos enfocamos ahí, y la actitud es importante. Bueno, acá le hablo un poco, ¿no? De que antes, si no estoy en una actitud positiva y activa, vamos a dejar que las cosas que nos pasan ahí afuera nos condicionen. En cambio, cuando yo adopto esta actitud, esta determinación de vivir a cada momento lo mejor de mí mismo, es lo que va a hacer que ya tenga otro tipo de actitud frente a lo externo, ¿no? Porque me voy a centrar en mí, en el sujeto. Acuérdense en esa palabra sujeto, porque él la nombra mucho. Voy a poder ser yo mismo, voy a poder vivir este gozo que todos queremos experimentar. Yo soy eso, yo soy energía y esa cordialidad. Lo soy intrínsecamente y no dejo de serlo porque las cosas me vayan bien o mal. Que esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que depende cómo nos va ahí fuera, parece ser que eso condiciona nuestra actitud interna. Y bueno, así es como nos vivimos. Pero si aprendemos, ¿no? A vivirnos desde nosotros mismos, desde el interior, van a ver que por más que ahí fuera las cosas no sean siempre buenas, a nuestro entender, vamos a poder responder de una manera correcta, ¿no? Que también es la palabra que usa él siempre, responder. ¿Qué respuesta doy? El fundamento de la actitud positiva está en que yo vivo lo que soy. Yo vivo energía porque soy energía. Yo vivo gozo porque descubro que el yo es la fuente de mi capacidad de gozar. Yo vivo una actitud de comprensión, de inteligencia, porque esa es también mi naturaleza intrínseca. Y esto no lo cambiará nada ni nadie. Aprendo a vivir en esta actitud activa, positiva, autogenerada y automantenida. La actitud positiva, esta sostenida, ¿no? Es el medio más corto para desarrollar todas nuestras capacidades. Nosotros no desarrollamos nuestra inteligencia, nuestra intuición, nuestra simpatía, nuestra cordialidad, hasta que no nos hayamos ejercitado una y otra vez en estos aspectos. Solo desarrollo energía si ejercito energía. Nosotros somos el producto de lo que ejercitamos, o sea, de lo que practico. Soy yo quien me hago en cada instante y a nadie debo culpar, por lo tanto, de mi modo de ser. Miren hasta acá, ¿no? Yo misma soy responsable de cómo me siento. Fíjense que cuántas cosas, ¿no? Relacionadas con el curso de milagros y con todo esto, ¿no? De la no dualidad, porque es como que todo el trabajo de Antonio Blake lleva siempre que vivamos desde el centro, ¿no? Desde el sujeto, este que soy.
¿Cómo se ejercita esto, no? De la actitud positiva. Cualquiera de nosotros puede, en un momento dado, tener la evidencia de que él es él, que yo soy yo, de que yo, de algún modo, soy el centro de esta enorme cantidad de cosas que estoy viviendo, de que soy yo el centro de mi campo de conciencia, de que yo soy el centro de todas las cosas, de que soy consciente, de que el yo es quien vive todas las experiencias, de que el yo es el centro de toda experiencia. Esto es un situarnos, ¿no? Un situarnos en el centro. Yo que experimento, yo que siento. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo? Yo soy el responsable. Yo soy yo. Pero una cosa es tener esa noción en un momento dado y otra que la persona se convierta literalmente en esta conciencia central, todo el tiempo en esa conciencia. Para esto último es preciso que el hombre quiera, y está puesto con bastardillas acá, quiera ser consciente, quiera despertar a esa noción de identidad. Es necesario que se lo proponga, que vea claro que esto es algo muy importante.